Buenas tardes. No, profe, buenas tardes. Yo, Luis, ¿cómo me le va? Bien, sí, señor. Usted es bastante puntual. Sí, señor. Bueno, ¿cómo les ha ido en esta cuarentena? Pues ahí, llevándola con calma. ¿Usted es de aquí de Tunja o de dónde es? No, señor, yo soy acá de Socha, Boyacá, al lado de Paz de Río. Madre, allá sí yo creo que el coronavirus no llega por lo lejos. ¿Será? Sí, lógico, por lo lejos. Ojalá. ¿Y ahorita está ahí en Socha? ¿Sí está en Socha? Luis, ¿usted ahorita está en Socha o está en Tunja? En Socha, profe. Yo de acá, toca transportarme desde acá también. O sea, cuando usted viene a clases también se viene desde allá los sábados. Sí, señor. Ah, bueno, pero eso yo creo que se demora todavía un poquito. Listo. Porque aparentemente hasta el 30 de mayo hay orden de dar clases virtuales. ¿Hasta el 30? Si todo se normaliza el 30 de mayo, hay orden de dar clases virtuales, aunque quién sabe, ¿no? Esperar a ver qué pasa en el mundo. Sí, ojalá. Porque eso ya está preocupante por todo lado. Y eso que llevamos poquitos días. Sí, eso sí. Mm, Bueno, cuando vayamos por ahí en unos 10 días, es grave. mm. Acostumbrado a todo el mundo a salir a cualquier hora. Exacto. Y Eso ahorita sí. eso es totalmente cierto. Esperemos un momentico a ver si llegan Listo, más profe. personas. ¿Usted en qué semestre va? Luis, Tercero, profe. tercero, ¿iba en línea? Sí, señor. Por el momento sí. Ah, bueno, está bien. Son 7 estudiantes. Luis Amaya, Amaya Carreño, Luis Eugenio. Sí, señor. Entonces son 7 estudiantes que hay. Sí, ya está David y Alejandra, creo que también ya están conectados. Está, a ver quién más está. Está David Sí, señor. y Alejandra. ¿Cómo me les ha ido? Bien, Bien, señor. Ah, bueno, faltan 4. Entonces ¿conocen a Blanco Salinas Cristian Duán? sí, señor. Y él se conectará. No sabemos. Sí, dijo que se iba a conectar. A José Miguel Guevara, Mildred Martínez, David Felipe Muñoz, que está conectado, José Luis Sí, Rodríguez señor. y Alejandra, que está conectada. Listo. Bueno, entonces lo primero es lo primero. Lo primero es deseándoles que se encuentren bien, que no se desesperen, que no se coman las reservas en un solo día, que dejen para los otros 20 días. ¿Eh? Así no se van a comer las reservas en un solo día. Eh, Debemos nosotros seguir esta metodología durante un tiempo, como le comentaba a Luis que se conectó primero. La idea es dar una clase los días sábados y dar una clase entre semana. La recomendación que nos ha dado tanto el señor decano como el señor juez director es que las clases no vayan a sobrepasar 20-25 minutos, que sean lo más cortas posibles para no, eh, porque después de 20-25 minutos, media hora, se ha comprobado que eso ya es como que ya están cansados y todo el día en internet jugando, entonces se cansan más. Eh,
Entonces vamos a tratar de hacer la clase hoy lo más corta posible. Lo segundo es con respecto a su trabajo que tienen que presentar en el aula, les apareció una actividad para hacer. En este momento no hay una directriz que nos diga que ya debemos sacar calificaciones. Entonces, en este momento les invito a que hagan su actividad, la tengan lista y cuando haya una directriz que haya que sacar notas, entonces yo les activaré el link para que envíen su trabajo. Eso no va a ser de un día para otro, con plena seguridad. Mínimo habrá unos 8 o 10 días como de espera. Pero sí vayan haciendo su trabajo. Este modelo de educación virtual, usted ya lo conoce, no son primíparos, ya han trabajado bajo este modelo al menos un par de materias. Exige mucha responsabilidad de parte de ustedes, demasiada responsabilidad, tanto en hacer hay 6, o sea, faltarían 2, en tanto hacer sus trabajos como el estudio que ustedes hagan de manera pues, independiente. Ustedes saben que la educación a distancia, que es el modelo que ustedes tienen, con apoyo virtual, exige mucho de parte de ustedes. Entonces, por favor, sean muy responsables en su actividad pues, académica. Estemos siempre en las tutorías, tanto presenciales como virtuales, por el momento todas son virtuales. Entonces vamos a intentar hacer una tutoría entre semana. Me gustaría de pronto hacerla el día miércoles, que es como para que no queden tan unidas las tutorías, para hacer una el miércoles o el martes y otra el sábado. El sábado sí nos toca hacerla. El sábado de día y entre semanas, si pueden de día, mucho mejor, o si no, lo hacemos por la noche. Entonces, quiero Sí. escuchar sus opiniones. ¿Lo hacemos de día, entre semana? Profe, no se podría, digamos, crear un grupo y para podernos todos poner de acuerdo, porque pues al igual, Un grupo yo de creo, WhatsApp. sí señor, sí, porque por ejemplo entre semana, en este momento, estoy trabajando todavía, Sí. sí, la empresa todavía no ha parado, entonces hasta de 7 a 5 de la tarde me mantengo trabajando. Ah, perfecto. Entonces hagamos esto. Mi número es 315, escríbalo por favor, 315 Sí señor, 63 76, 315 63 76 788. A ese número, por favor, me envían su nombre, lo pueden hacer a través de un WhatsApp o como ustedes quieran, su nombre, y yo creo el grupo. Y ya cuando el grupo esté creado, entonces a través del grupo vamos intercambiando pues, comunicaciones. El favor inmenso que les pido es que ese grupo solamente lo utilicemos para cuestiones académicas. No sí vamos a señor, subir nada más, ni chistes, ni nada de esas cosas, ni informaciones de coronavirus, ni de que entregaron a Duque, eso a Maduro, ni nada de esas vainas, nada de esas cosas. Entonces, sencillamente lo vamos a hacer solamente académico y solamente de nuestra materia. Y si ya ustedes necesitan algo académico de la universidad, algún comunicado, pues lo pasaremos por ahí. Si alguien sabe un comunicado que haya sacado por la universidad, pero comunicados oficiales, no piratas, sean oficiales. Y los paso por ahí. Entonces me envían sus nombres, sus, sus números y yo hago el grupo. Me parece muy bien. listo, profe. Listo, muchachos, entonces vamos a empezar con la charla. Voy aquí a sacar la pizarra para hacerlo hoy como si estuviéramos en un tablero. Entonces, lo que vamos a hacer hoy son las leyes de Newton. Primera medida, ¿qué es la estática? Entonces, se supone que cuando nosotros hablamos de estática, el concepto de estática, se supone que cuando decimos estática es algo quieto. La estática es una rama de la física que se ocupa básicamente de analizar, de estudiar todos los cuerpos cuando la sumatoria de sus fuerzas y de sus momentos son iguales a cero. Eso es la estática. La estática lo que se preocupa inmensamente es de ver todas las situaciones físicas en las cuales se aplican fuerzas o se aplican momentos, ya sean de inercia o lo que sea, pero que podamos mantener el cuerpo en equilibrio.
ustedes me pueden de pronto preguntar, hombre, un motor tiene pues estática, un taladro tiene pues estática. Pues sí, una cosa es que el motor internamente esté moviendo, sería una parte dinámica, pero es que el eje de levas, los pistones no van a ningún lado, ellos están ahí. Ellos hacen parte de un conjunto, que el conjunto internamente se mueve y produce unas fuerzas, pero que está estático, está quieto. Ya, yo le coloco unas terminales en unos sitios específicos para que transmitan ese movimiento a otras partes. Entonces eso ya es muy diferente. Es totalmente pues, diferente. Ustedes están viendo por la pizarra, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, una primera ley de la estática, o una primera ley de Newton, y la analizaremos. La primera ley de Newton, ¿cuál es? Ustedes ya vieron física 1. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Entonces, ¿la qué? Eso que están diciendo ustedes, De la inercia. inercia. La ley de la inercia tiene unas pequeñas implicaciones. Una primera de ellas es que todos los cuerpos, tienden a permanecer en el estado de movimiento que se encuentren. Todos, exactamente. No hay ningún cuerpo que quiera hacer otra cosa, sino ellos quieren permanecer en su estado de movimiento que se encuentre. Entonces, si ellos están quietos, quieren seguir estando quietos. Si ellos están moviendo, pues quieren seguirse pues, moviendo en el estado que, pues, que ellos pues, se encuentren. Entonces, podemos pues, decir que la quietud es un estado de movimiento. Es un estado de movimiento. Pues no es que nosotros pues digamos que como un cuerpo está quieto, pues está quieto de manera relativa, no absoluta. Relativa es que yo tengo un marco de referencia para decir que el cuerpo está quieto. Por ejemplo, si yo tomo el cuerpo con respecto a la Tierra, si tomo una mesa con respecto pues, a la Tierra y la mesa está encima de la Tierra, pues relativamente la mesa está quieta respecto a la Tierra. Pero si yo miro la mesa, lo que le sucede a la mesa, pero no respecto como a la Tierra, sino respecto como a la Luna, entonces, ¿qué pasa? Que respecto a la Luna, esa mesa se está moviendo. Entonces, ahí es cuando aparece el concepto de que ¿por qué se mueve? Entonces, se mueve porque tiene una masa. Tiene una masa, ve que se me acaba de perder el lápiz, tiene una masa, entonces el movimiento es porque tiene una masa, y como tiene una masa, esa masa puede estar de manera diferente, pues distribuida en el espacio, es decir, que esa masa va a ocupar un volumen en el espacio, y como la masa ocupa un volumen en el espacio, esa relación que nosotros tenemos, masa-volumen, se llama densidad. Y la densidad es una propiedad intrínseca de la materia. Entonces, la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Entonces, es una propiedad, eso nos lo da la primera ley de Newton. Entonces, veamos que un cuerpo, entre más denso sea, no estoy diciendo más pesado, sino entre más denso sea. ¿Qué es denso? Que hay una masa, hay mucha masa en poquísimo espacio. Eso hace que el cuerpo sea muy denso. Pongamos el ejemplo clásico de que existe 1 kilo de plomo y 1 kilo de lana. Entonces fíjense que el kilo de plomo es una cosa muy pequeñita, mientras que el kilo de lana es un bulto completo. Entonces el plomo está más denso, sus partículas están mucho más unidas y eso hace que el cuerpo le cueste más salir del estado pues, de inercia que esté, ya sea en estado quieto o en estado pues, de movimiento. El movimiento para ser inercial debe ser un movimiento constante, no es que haya variaciones pues, de movimiento. Entonces, si yo llevo una partícula a tener un movimiento totalmente constante, que el movimiento sea constante, ese es un estado inercial. Si yo cojo un vehículo
y lo llevo a 60 kilómetros sin bajar ni subir, que se llama pues velocidad crucero, eso es un estado de inercia. Ya es diferente, si yo tomo la partícula y le hago cambios permanentes, pues como de velocidad, entonces ahí no existiría un estado de inercia. Entonces la primera condición que nos dice la ley de la inercia es que el cuerpo posee una densidad y que esa densidad es la que nosotros debemos tener cuidado. Que entre más denso sea el cuerpo, más difícil es sacarlo de su estado inercial. Y entre menos denso es más fácil sacarlo pues, de su estado inercial. ¿Está clara la primera ley? Sí, señor. Listo. Una segunda ley. Una segunda ley, ¿cuál es? ¿Cuál es? La ley de la fuerza. La ley de la fuerza. Ley de la fuerza. Entonces, la pregunta muy sencilla aquí es, ¿por qué saco yo un cuerpo del estado inercial? ¿Cómo yo saco un cuerpo del estado inercial? Un cuerpo lo podemos sacar del estado inercial sencillamente porque va a existir una acción externa al cuerpo. No es una acción interna, es una acción externa al cuerpo. Todas las acciones que se hagan para sacar un cuerpo de su estado inercial, el que sea, es externa al cuerpo. Y esa acción externa al cuerpo es lo que se denomina fuerza. Entonces, para yo sacar a un cuerpo del estado inercial, debo hacer la acción externa. ¿Y sobre qué la hago? Pues como vimos antes, si el cuerpo va a una velocidad constante, está en un estado inercial. Entonces lo que yo debo es cambiarle el estado de velocidad. Al cambiarle el estado de velocidad, lo que realmente me aparece es la aceleración en el cuerpo. Entonces cada vez que yo le cambie el estado de velocidad a esa masa, es cuando aparece el concepto de fuerza. Y la fuerza nos dicen que es directamente proporcional a los cambios de velocidad. Y observen que los cambios de velocidad nosotros los medimos básicamente, ¿por qué? Por el cambio, por la derivada del espacio respecto al tiempo. Entonces, si nosotros tenemos, esto nos daría una aceleración, que no es otra cosa, lo voy a escribir aquí, que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y esa sería la aceleración. No olviden que la velocidad sería igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Ahí están las dos formas de escribir la aceleración y la velocidad. Como es directamente proporcional, nosotros podemos decir que la fuerza sencillamente es igual a la masa por la aceleración. Entonces ya sabemos que la aceleración es masa, la derivada de la velocidad, masa derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y esta sería la segunda ley de Newton. Ahora, por una propiedad de las derivadas, podemos introducir la constante, que es la masa, dentro de la derivada. Y lo que nos quedaría es que esto es igual a la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. ¿Y qué tenemos pues nosotros? Pues sencillamente que la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento lineal que tiene una partícula. Entonces, esto se nos convierte en que esto es igual a la derivada de la cantidad de momento lineal, por una P, el momento lineal es masa por velocidad con respecto del tiempo. Y la segunda ley de Newton básicamente sería esa, que la fuerza es igual a los cambios de momento lineal que existen. Ahora, nosotros podemos ir a otro punto. Fíjense que el diferencial de t está dividiendo. Entonces lo podemos pasar al otro lado a multiplicar y nos quedaría que la fuerza por el diferencial del tiempo es igual al diferencial del momento lineal. Y ese diferencial del tiempo por la fuerza
tiene el nombre de impulso, que más adelante es un momento de inercia. Entonces, el impulso sencillamente son los cambios que existen en el momento lineal. Y esta última es como Newton dio la segunda ley de Newton, que el impulso es igual al cambio en el momento lineal que tiene una partícula. Y esa sería la segunda ley de Newton. Fíjense que nosotros arrancamos de la que conocemos común y silvestre, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero realmente la que nos importa a nosotros es esta, que el impulso es los cambios de momentum que existen. Esa sería la segunda ley de Newton. Una tercera ley de Newton, ¿cuál es? La acción, la reacción. La de acción y reacción, la tercera. Entonces sería acción, que además es un precepto, pues como filosófico, acción y reacción. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que un cuerpo que le está haciendo una fuerza a otro cuerpo, el otro cuerpo le hace la misma fuerza, pero en sentido contrario. Eso es lo que básicamente dice. Entonces, si yo tengo dos cuerpos haciendo fuerza, un cuerpo, fuerza 1, 2, aquí no tiene más chiquito y más grande, no. Bueno, 1, 2 va a ser igual a menos la fuerza 2, 1. En pocas palabras, si el cuerpo 1 le hace una fuerza al cuerpo 2, el cuerpo 2 le va a hacer una fuerza en sentido contrario al cuerpo 1. Y eso sería la tercera ley de Newton, que ya estaría basado en la segunda ley, porque ya sabemos que la fuerza, nos faltaría una siguiente ley, que para nuestras cuentas sería la quinta ley de Newton. Después damos la cuarta, para que me lo atiendan. La quinta ley de Newton es que las fuerzas poseen carácter vectorial. Es decir, que las fuerzas, cuando yo las trabaje, las sumo exactamente como vectores. No tengo otra forma sino exactamente como vectores. Y aquí, en la tercera ley, podemos ver que esto que aparece acá realmente es un estado vectorial. Y a la luz de los vectores, pues esto me da una sumatoria igual a 0. Y la cuarta ley de Newton, ¿cuál es? La cuarta ley, ¿cuál es? ¿Se los olvidó o no la vieron? Se llama ley de gravitación Gravitación universal. 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 Bueno, aquí es no universal, sino universal. Esa ley de gravitación universal, Newton la obtiene de las tres leyes de Kepler. Esta la obtiene de las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Johannes Kepler, recuerden que Kepler era cura, igual que Newton. Ambos estudiaron para ser curas. Kepler, ¿qué dijo? En pocas palabras, ¿cuáles son sus tres leyes? La primera ley es que, bueno, él se basó en los estudios que ya había hecho Copérnico, que ya había hecho, inclusive hasta Galileo ya había hablado de eso, y había hablado muchísimo pues, sobre eso. Cavendish también, y se basó en eso, y más que todo en las observaciones que había hecho su profesor, su mentor Tycho Brahe, y se puso a ver la posición de las estrellas para demostrar que efectivamente la Tierra se movía. Pero como estábamos en la ley de la Sagrada Inquisición, que todos los que dijeran que la Tierra se movía los mataban, entonces tenían que disfrazar las cosas. Y Tycho Brahe había tomado registros de las estrellas durante mucho tiempo, más o menos alrededor de 15, 20 años, y muere Tycho Brahe y su alumno destacado Kepler, pues coge las bitácoras que había hecho y puede concluir de esas bitácoras tres leyes. La primera de ellas es que los planetas giran en órbitas elípticas. Los planetas
giran órbitas elípticas. Órbitas elípticas. O sea, hacen una elipse, no una circunferencia. Ustedes se acuerdan que una elipse tiene dos focos. Una elipse es una circunferencia degenerada. Pues la elipse tiene dos focos y el planeta gira en órbitas elípticas. Y en uno de los focos se encuentra el Sol. Y el otro foco, pues no hay nada. Entonces, básicamente Kepler lo que está diciendo es que, que el Sol también se mueve, que el Sol no está quieto, que también se mueve. Entonces, fíjese que no es lo que nos decían, que era que el Sol estaba quietico, que era la estrella, primero que era la Tierra, después que era el Sol. No, el Sol también se mueve. La segunda ley es que el radio vector que une al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley, sencillamente, es que la fuerza que hace, la fuerza que hay en el planeta es igual a una constante, K, por el radio al cubo, por R al cubo, que sale de decir que el periodo al cuadrado de revolución, periodo al cuadrado de es igual a una constante, que es K, por R cubo. Entonces, esto a nosotros lo que nos produce es que aquí cada planeta tiene un periodo de revolución. O sea, cada planeta, hay unos planetas que giran más despacio y unos que giran más rápido. Y entonces, en esas leyes, la A, la B y la C, se basa Newton para sacar su cuarta ley, que es la ley de gravitación universal. Voy a borrar esta para que no se nos confunda Ortiga con la que voy a escribir. Y Newton lo que saca es que la fuerza gravitacional, es decir, la fuerza que hacen dos masas, es igual a una constante de gravitación universal, no como la que hablaba Kepler, que era para cada planeta, por el producto de sus masas sobre la distancia que las separa al cuadrado. Entonces, eso es lo que hace Newton. Y esta ley es la que se convierte en la cuarta ley de Newton, que actualmente es la que nosotros trabajamos realmente, es la que se trabaja para las misiones espaciales, esta constante es la constante de gravitación universal. Aquí es donde hay mucha discrepancia entre la física de Newton y la física de Albert Einstein, porque la física de Albert Einstein lo que hace es que esta constante de gravitación universal la tumba y dice que no puede existir una gravedad universal, sino que la gravedad está dependiendo de la velocidad de la partícula. Bueno, esos son otros campos. Y estas serían las 5 leyes de Newton. Lo importante es que fueron dadas tal cual. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? A nosotros lo que nos interesa, pero a ver, bueno, a nosotros lo que nos interesa es lo siguiente. Es lo siguiente. Volvemos a la pizarra. Es lo siguiente. Lo siguiente es que existe una fuerza que la primera ley de la estática es que en la sumatoria total de fuerzas, sobre una partícula es igual a 0. Esa es la primera ley de la estática. La segunda ley de la estática, se me olvidó explicar una cosita, pero bueno, ya aquí lo explico, que la sumatoria total de torques que hay sobre la partícula es igual a 0. ¿El torque qué es? El torque es sencillamente el torque tau, este es el símbolo tau, es igual a la fuerza plus producto vectorial a distancia. Estas dos cantidades son vectoriales y estoy trabajando con el producto vectorial, por tanto, el tau también es vectorial. Ese es el torque. Entonces, si yo sumo todos los torques, esto es igual a 0. Es muy sencillo. Si esto es una puerta, bueno, van ustedes a perdonar la puerta tan bonita. Y aquí están los ejes de la puerta, aquí están los giros de la puerta.
Al yo tomar la puerta de este punto para abrirla o para cerrarla, debo hacer mucha más fuerza que si la tomo de este punto para abrirla o para cerrarla. Y debo hacer mucho más fuerza si la tomo para este punto para abrirla o para cerrarla. Entre más lejos yo esté, entre más distancia tenga, entonces la fuerza que yo hago es menor. Ese es el torque. Si tomamos nosotros un motor, fíjese que el motor de combustión interna tiene el cigüeñal y en el cigüeñal están unidas las bielas y los pistones. Entonces, esas bielas, entre más pequeñas sean, tienen que hacer mucha más fuerza. El recorrido que van a hacer es más pequeño, pero hace mucho más fuerza. Y entre más grande sea la biela, hace menos fuerza. Y ahí es cuando, si yo quiero un motor para correr, entonces le coloco unas bielas muy pequeñas para que haga recorrido muy rápido y hay más explosiones. Y si quiero un motor que lo necesite para hacer fuerza, entonces lo que hago es disminuir el torque, aumento la distancia de bielas, entonces las bielas las hago mucho más grandes, y al hacerlas grandes, entonces me va a generar mucho más fuerza. Cuando preparan un carro para correr, muchas veces le mandan cepillar pues, la culata, es para disminuir el recorrido en la chispa. Entonces, eso es para aumentar la cantidad de torque. Entonces, eso es lo que hace referencia aquí. Y el otro, existen unas cosas que llaman momento de inercia. El momento de inercia es que, por ejemplo, si esto es una tabla, hay una parte de esta tabla en la cual está en equilibrio. Entonces, ese punto se llama momento de inercia. Entonces, yo debo buscar el momento de inercia. Más adelante lo vamos también a dar por las ecuaciones. Pues para eso. Entonces, la 3 es que la sumatoria de todos los momentos de inercia, la sumatoria de todos los momentos de inercia son iguales a 0. Y estas son las 3 leyes de la estática. En estas 3 leyes nosotros nos basamos en estática. Entonces, hay que cumplir las 3 leyes. Y fíjese que todas las leyes me llevan a que todo es igual a 0. Es decir, a que yo debo tener el cuerpo en equilibrio. En equilibrio. Como les decía al comienzo, yo puedo tener un cuerpo en equilibrio dinámico o puedo tener un cuerpo en equilibrio estático. Entonces, dinámico es que yo estoy haciendo mover partes de ese cuerpo, pero el cuerpo está cumpliendo estas 3 leyes, ya que se mueve y cuando se mueve, entonces hay torques y hay momentos inerciales, pero no me interesa porque la sumatoria de todos los momentos inerciales y de todos los momentos inerciales y de todos los torques sencillamente es igual a 0. Eso es básicamente los 3 principios de la estática. Ahora, nosotros tenemos que ver algo que se llama grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, ¿cuáles son? Entonces, los grados de libertad son los que una partícula utiliza para moverse. Grados de libertad. En la otra charla vamos a hablar mucho más de estos grados de libertad, porque estos grados de libertad son los que básicamente nosotros nos dan cuántas ecuaciones debemos nosotros colocar para analizar el sistema. Entonces, un grado de libertad, por ejemplo, es la longitud en X. Si yo estoy con un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta, el único grado de libertad que debo tener es el X. Ya, si el cuerpo, como se está moviendo, y hay cambios en la velocidad de movimiento, otro grado de libertad que me traería sería la velocidad. Entonces ya habrían 2 grados de libertad. Si yo digo que hay 2 grados de libertad para este cuerpo, es que puedo montar pues 2 ecuaciones. Ahora, si yo pongo un cuerpo a mover en una superficie, entonces fíjese que dentro de la superficie ya entraría otra parte espacial que sería la Y. Y aparecerían otros criterios como aceleración. Entonces yo voy a ver cuántas partes espaciales hay, cuántas partes temporales hay, y hacer la suma total de todas esas partes que hay, porque eso es lo que me permite a mí montar la cantidad de ecuaciones necesarias para analizar el sistema. Entonces, en estos grados de libertad nos vamos a demorar de pronto un par de clasecitas o la próxima sesión, pues para eso. Hoy lo ideal era nosotros llegar
a entender los 3 leyes de la estática, que son muy sencillas, y hacer un repasito muy pequeño de las leyes de Newton. Y fíjense que las leyes de la estática son las mismas leyes de Newton, pero escritas de otra forma. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, la clase de hoy ya demos por terminado y yo les estoy enviando a través de plataforma esta parte que les hablé hoy. Ya hay un video mucho más explicado con más temática y hay un pequeño pues, documento que les hice. Eso lo subiré entre mañana y el día martes. Entre mañana y el día martes. Entonces, preguntas. Aquí hasta No el hay, momento. no hay ni una. Listo. No, Al señor. momento no. Bueno, entonces queda claro, hagan su actividad, hagan su trabajo que está ahí. Si hay preguntas sobre su trabajo, pues a través del chat empezamos a hacerlo. Si la pregunta es general para todo el mundo, dedicamos una sesión para responderle esas inquietudes. ¿Qué les parece? Sí, Y, señor. Listo, y profe. entonces, de aquí al martes también vuelven a ver cómo su plataforma y en la plataforma aparecerá pues la próxima pues, sesión. Vamos a hacer 2 sesiones como mínimo por semana. Si se requieren más, las hacemos. Entonces no ligar a sesiones de 1 hora ni 2 horas para que no se cansen tanto, sino que haya como más entendimiento. ¿Listo? Sí, Entonces, Listo, señor. profe. muchachos, les deseo una feliz tarde y que Dios los bendiga por siempre. Listo. Bueno, Igualmente, igualmente. profe. Igualmente. Bien, gracias. Bueno, chao. Hasta luego.